exposición del cine documental llamado Patrimonio Cultural 2023, Recuerdos para el Futuro. Les habla Dayana Gabriel, de Taller de Periodismo. Es parte del programa entregar el máximo de actividades estratégicas y plan de desarrollo. de una persona, considerando todo lo que significa el efecto patrimonial, debemos considerar que todo lo que a nosotros como comunidad nos signifique, nos entregue equidad, nos entregue cohesión, por así decirlo, forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Por eso que la definición de patrimonio es bastante amplia. Otro ejemplo, y con esto igual quiero dar paso a la siguiente exposición. Otro ejemplo de patrimonio cultural inmaterial es la cofradía de Fiscales, que forma parte de también un reconocimiento que hizo la UNESCO a este grupo, digamos, de fiscales que pertenecen a la Iglesia Católica, a la Iglesia San Miguel de Calbuco, y que de alguna forma se le reconoce su labor social, cultural y de transmisión principalmente religiosa y católica dentro de la comunidad. Son ellos los encargados de preservar, por ejemplo, los ritos, los cánticos, cánticos ceremoniosos, digamos, a nivel de ciertas fiestas que son propias de la tradición cristiana. Fiesta de San Miguel, la fiesta de los niños, ¿ya? Y también cumple un rol social cuando fallece una persona y se necesita, por ejemplo, a un rezador o un curador. Ellos cumplen un rol bastante importante y querámoslo o no, seamos creyentes o no, la gran mayoría de nosotros en un momento así de tristeza necesitamos tener esta palabra de aliento, esta palabra de fraternidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mateo Gómez. He estado ya un año en el taller de periodismo y ha sido una experiencia enriquecedora. A decir verdad, al inicio del taller yo era una persona muy tímida, muy introvertida y no quería ser capaz de formar parte del proyecto de poder realizar un audiovisual. La cercanía más grande que tenía con proyectos audiovisuales era cuando hacía cortometrajes cuando era chico con mi primo que está ahí sentado. Pero nunca algo que tenga que ver con la zona, la ciudad, nuestras costumbres. Entonces estoy muy feliz de formar parte del taller de periodismo y de haber hecho este proyecto. Con las actividades que hemos desarrollado a lo largo del taller, he podido desarrollar aquellas cualidades que antes había perdido por la pandemia, ya sea mi personalidad, mi capacidad de expresar mis emociones, de expresar mis ideas. En realidad nunca nunca pude expresarme de muy buena manera, pero yo creo que todos perdimos algo de eso en la pandemia. Y bueno, fue como un renacer para mí, la verdad, de formar parte del taller de periodismo. En los ámbitos más técnicos del documental me gustaría darle la palabra a mi compañero Jonathan, porque es un veterano en el mundo de la edición y de la creación de audiovisuales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Vargas y como nuestra perspectiva, voy a contar de cómo inicié la edición, iniciando en el colegio Estrella de Belén, donde me hice voluntario de editar 2 videos en 2 días. Un video sobre poemas literarios y después de hacer 2 videos en la tarde, donde se encontraban en la misma biblioteca del colegio, los videos, los más chicos y los más grandes pudieron disfrutar de la audiovisual y los más grandes me felicitaron por... Era un hermoso día en Calbuco. O al menos eso soñábamos, porque en realidad se rajaba lloviendo. Me encontraba revisando mi For You page de TikTok como cualquier otro adolescente que se niega a usar el cerebro. Cuando de repente llega nuestra querida profesora Janet con un nuevo proyecto a realizar. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Adivinen, tenemos nuevos desafíos.
Al parecer se acercaba el Día del Patrimonio Cultural y debíamos hacer una especie de documental para celebrarlo, conectándolo con la historia de nuestra ciudad. Buscamos una idea por mucho tiempo. ¿De qué podríamos hablar? ¿Hay algo que nos interese exponer?, me preguntaba yo, frente a la gran Casa Capes, sobreviviente del incendio de 1943, en donde fue reconstruida totalmente y la cual, hacia 1850, funcionó como sede de cabildo municipal y cuartel de guardia cívica. Casa situada en La Picuta, un vocablo derivado del huilliche picunto, que significa hacia el norte. Definitivamente no había nada en lo que indagar. Después de un momento de iluminación, nos dimos cuenta de que lo que estábamos buscando estaba en la punta de nuestras narices, o espaldas, en este caso. En este asombroso documental les hablaremos de la Casa Capes, mi casa. Lo primero que vamos a analizar en este documental va a ser una perspectiva que, aunque no sea muy técnica, es la que fundamenta el estado de un objeto como patrimonio cultural. Ahora vamos a pasar al segmento de ¿qué opina el pueblo? ¿Usted sabe dónde queda La Picuta? La Picuta. La Picuta, la Picuta. La Picuta. No soy de acá porque no sé. La Picuta, ¿sería esa la Picuta? Sí. ¿A dónde? Donde sale el letrero de Calbuco. Súper. Oiga, y ese lugar está como medio hediondo, ¿no? No sé, no hemos ido. ¿Usted sabe dónde queda La Picuta? No tengo la menor idea. ¿Usted es de acá de Calbuco? No. Ah, ya. Gracias. ¿Sabe la importancia de este sector para Calbuco? Bueno, yo puedo hablar desde lo ancestral, que dice que ahí, por ejemplo, lo que está abajo, ¿cierto? La costalera, que es el torreón, se dice que antes cuando fue la llegada de los españoles estaban para arriba. ¿Usted sabe dónde queda La Picuta? Todo lo que está ahí atrás. ¿Y usted sabe más o menos el sector? ¿Si nos puede indicar? Creo que siguiendo la costanera, allá al final. ¿En qué localidad? Isla Plurita. La siguiente pregunta es, ¿usted sabe dónde está La Picuta? ¿Sí? ¿Nos puede decir dónde? ¿Usted sabe dónde queda La Picuta? Ya. Oiga, señor, no se vaya. La Picuta, para los calbucanos, es un sitio importantísimo en donde todos han estado alguna vez, ya sea juntas de amigos, bandas musicales, reuniones familiares, incluso en robarle el estacionamiento a los propietarios o comerse la garganta de tu ser amado. Es de los lugares más visitados para descansar y apreciar la preciosidad de nuestra ciudad, nuestros mares, nuestras costumbres. Aún así, nadie de verdad reconoce el significativo cultural que ha tenido esta casa a lo largo de los años, y tampoco se dan cuenta del potencial que tiene como objeto ejemplar de lo que significa patrimonio. Bueno, primero que nada, ¿cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Juan Mañado Marimán, soy educador tradicional, trabajo en el área intercultural del DAEM de Calbuco. Y dentro de lo que tiene que ver con la estructura de la asignatura del cual desempeño, está el área que ustedes quieren trabajar o están trabajando, que es el patrimonio. En realidad el patrimonio en el fondo es un conjunto de bienes que se hereda de una estructura tanto social, o territorial y también natural, que tiene que ver también con los procesos que van viviendo, algunos elementos que heredamos también de nuestros antepasados. A su vez también tenemos patrimonios naturales como humedales, como riberas de mar, en el caso de los conchales, los corrales de pesca, que tienen que ver con este proceso de ir heredando también no solamente lo físico, sino también lo que se ha fortalecido a través de esto por medio de personas. Y eso fortalece la estructura patrimonial, por eso que la palabra patrimonio viene de patrus, de heredar, de patrus, de padre, del latín, que viene a fortalecer
la herencia que hemos recibido de parte de nuestros antepasados. Entonces hay una mezcla también de ciertos elementos que son parte o deberían proyectarse como patrimonio natural. Claro, y la casa Capes, que lo estamos haciendo acá en este documental, ¿sería considerada algún tipo de patrimonio aquí en Calbuco? Yo creo que habría que proyectarla por su estructura que tiene, por su diseño, y sobre todo por todo lo que se vivió ahí en ese sector. O sea, tenemos que entender que es una de las pocas casas que va quedando más antigua de Calbuco. Yo creo que hay 2 o 3, otra ahí en la calle Cardenal Caro, que también es antigua. Desde de la edificación de casa, pero también del concepto histórico que hay hoy día ahí, que mucho se desconoce. Calbuco parte antes de 1602. O sea, y si vamos más atrás, parte ya en el rompimiento de las placas de Nazca, Antártica y Sudamericana, que generan de aquí al sur todos los archipiélagos. Entonces, hay mucho más antecedentes que podemos hablar de Calbuco, cómo va proyectándose, y también los pueblos originarios que habitaron este territorio, sobre todo en Calbuco, que habitaron 4 pueblos distintos, que son los Poyas, los Chonos, los Cuncos y los Huilliches, y poderlo proyectar también a nivel histórico desde la mirada del territorio de Calbuco. O sea, es uno de los pocos edificios que todavía se mantiene relativamente con su en pie y habitable. Hay otras casas que también están habitables, pero algunas están en deterioro. Sí, por ejemplo, la casa que queda al frente también es bastante antigua, también tiene la misma estructura de la época como la casa Capes, pero no ha sido mantenida de la misma manera, ya sea por recursos, por la herencia de familia y todo eso. Y hablando de importancia cultural, ¿qué ha sido más importante culturalmente hablando para los calbucanos? Bueno, La exiliada, la apariencia de la palabra Calbuco en la exiliada del sur de Violeta Parra, que ha sido hecha cover por Inti Illimani y por los Bunkers, o la casa Capes. Con esto hemos visto 2 perspectivas fundamentales para entender la importancia de la casa de la Picuta. Pero nos falta una pieza para el puzzle, una pieza que ha estado oculta hasta ahora, a lo largo del documental. La perspectiva de la familia. ¿Puede decir su nombre completo, por favor? Me llamo Gloria Marina Andrade Olavarría. ¿Y usted? Yo, María Mercedes Mancilla Velázquez, Hermana de Hugo Andrade. ¿Y usted? Y yo, cuñada de Hugo Andrade. Y las señoritas que vienen ahí son mis sobrinas, por parte de mi marido. ¿Podría decirme lo que estábamos conversando antes sobre la casa? En sus inicios, ¿cuáles eran los planes originales de la casa? Yo sé que después del incendio se quemó la casa grande que vivían los Capes, y después don Luis González pensó en hacer un hotel. Y de ahí empezó a construirse, después de años de eso, a construir ese para un hotel, pero creo que nunca fue hotel porque no se podía terminar por falta de dinero. Entonces lo arrendaban para fiesta o para una otra cosa, y después hubo otro incendio bajo en La Vega. Eso fue, yo ya tenía como 8 o 9 años, se quemó toda La Vega, desde la fábrica hasta allá, como 3 incendios. Se quemaba Castro y Calbuco. ¿Sabes que eso era así? Castro, se quemaba casi todo, pues Calbuco, pues Castro y así. Porque yo vengo de Castro. En 45 fue el incendio. Ya. Y se pensaba que esa casa no se iba a quemar, ¿cierto? Pensaban que esa casa no se iba a quemar, entonces toda la gente que estaba ahí, incluyendo a mi padre, llevaban cosas a la casa. Porque era de lata, que no se iba a quemar, y se explotó con el calor. Antes que se case Hugo con la María Eugenia, ya vivía la señora y tu abuelita, ya vivían ahí. La abuelita Petita. Ahí la abuelita, ¿cómo? Petita. Esa. Y de ahí, de ese tiempo, ya han vivido, nacieron las chicas,
¿Las chicas, sus nombres? ¿Qué edad tiene? Adriana, Kenny, María Eugenia, Adriana Verónica, Andrea Loreto, la Alejandra y la Daniela. Esas son todas las hermanas, las que viven. Y después el resto descendientes. Sí. El abuelo Hugo era muy importante para Calbuco. Había mucha gente que lo conocía y tenía un negocio también. Fue comerciante toda su vida, tuvo un negocio donde había de todo, de un clavo, vendía trigo, vendía de todo. Muy bonito el negocio. Se dedicaba también la gente de campo a mandar sus cartas y los colocaba en la vitrina. Entonces la gente de campo leía los sobres y decía, me llegó una carta de tal parte. Cuando la gente de campo no sabía hacer sus cartas, él los hacía en su máquina, le redactaba sus cartas. Fue concejal, fue regidor en aquellos años, también fue un periodo de alcalde. Y en realidad hizo mucho por Calbuco, me decía Mineira. Y murió un 5 de abril. Falleció un 5 Nació de abril. y murió el mismo día y mes. Bien difícil. Mi papá era una persona seria, bien seria, pero al mismo tiempo también era cariñoso. Y con mi mamá se compatibilizaba mucho en el sentido de que la dejaba a ella tener el rol de mamá y como de que se encargaba de nosotros en todo aspecto, y él más que nada el proveedor, como era antes, pero él era un papá cariñoso y que quería que nosotras, todas sus hijas, obviamente saliéramos adelante y que tuviéramos estudios. ¿Y la casa? ¿Usted recuerda la relación de la casa con su familia? Bueno, nosotros vivimos toda la vida ahí, porque mi abuelita Fresia vivió ahí, que es mamá de mi mamá María Eugenia es su única hija. Entonces nosotros nacimos ahí y vivimos ahí toda la vida. Esa casa es muy importante para nosotros, porque tenemos todos los recuerdos ahí, pues ellos dos ya no están, los papás, entonces todos los recuerdos están latentes en los espacios. Yo vivo al lado, en una casa que construí al lado, pero entrar ahí cada vez, ir a las piezas, recorrerlas, uno se agolpan los recuerdos. Pese que está un poco cambiado a lo mejor, pero todo está ahí, toda la infancia, la juventud, la adultez. Yo me casé, hice mi matrimonio fue ahí en esa casa. Sí, entonces todos los procesos de una persona, como que uno los vive ahí. Así que es muy importante, por eso cuesta en el momento a veces cuando los papás ya no están un tema de poder pensar en vender, por ejemplo, esa casa por lo grande que es, por lo que significa la mantención, cuesta tomar esa determinación porque ahí están todos los recuerdos. Además que esa casa igual es, como dice la tía Maruja, como la portada de Calbuco, porque foto que hay está y claro, entonces igual está en un lugar igual histórico, en un lugar bonito ahí, entonces costaría yo creo tomar esa determinación. En algún minuto me imagino que lo han pensado. Sí, pues hemos conversado ese tema. Ahora obviamente vive la familia de mi hermana menor con su familia, ella. Arrendamos algunos otros espacios a la municipalidad, donde está la oficina de seguridad. Pero tal vez va a llegar el minuto claro en que va a haber que tomar esa determinación de vender. El patrimonio es el pasado, presente y futuro de nuestra sociedad. Es el reflejo de nuestras costumbres. Nos relaciona y diferencia entre las sociedades existentes a lo largo del globo. Y nos ayuda a entender cuál es nuestra posición en el mundo. En este mini documental hemos revisado la Casa de la Picuta, al igual que el sector en el que se encuentra.
bajo diversas ópticas, tales como la histórica, cotidiana, cultural y familiar. Tenemos aquí, en este sector tan corriente, un legado ingente, y sabemos ahora que esta casa es parte intrínseca de nuestra historia, la cual debemos recordar y valorar, visionándola para el futuro, porque el patrimonio es el fruto de nuestra identidad calbucana. Esto fue Calbuco con Mateo Gómez.